Buenas noches a todos los que están participando hoy en el Zoom y los que nos están siguiendo a través de la página de Facebook de Diálogos al Café, Marcos Escudero. Hoy nos trae un tema que, eh, si bien ocurre en otro país, pero las repercusiones las sentimos de alguna manera en nuestro país y van a tener consecuencias en el futuro. El largo conflicto del sur peruano que nos genera una serie de preguntas, o sea, tanto tiempo en conflicto, ¿qué hay detrás de él? ¿Qué escenarios se vislumbran hacia adelante? ¿Qué explicación nos pueden dar algunos investigadores que, que lo están viviendo de mucho más cerca? Y es por ello que hoy hemos invitado investigadores académicos para que nos ayuden a descifrar lo que está ocurriendo en en el sur peruano y explicarnos también por qué no repercute en el resto del país aparentemente. Hoy nos acompaña don Jaime Althaus, es periodista y escritor, se formó como antropólogo, fue director del Expreso, es columnista regular del diario El Comercio. Ahora sí, perfecto. Adelante, Jaime, por favor. Yo creo que digamos, las movilizaciones, la insurrección, porque ha sido en realidad una insurrección muy fuerte que hemos tenido, localizada principalmente en el sur del Perú y en el sur-sur del Perú ya en los, digamos, en los últimos 2 meses, no ha sido gatillada en realidad pues por demandas económicas o sociales, por los problemas económicos y sociales de estas zonas, sino por la percepción de una afrenta étnica, digamos, cultural, ¿no? Originada en la creencia de que Pedro Castillo fue vacado por el Congreso y por las élites limeñas, es decir, no que Pedro Castillo dio un golpe, sino que le dieron un golpe. Se lo dio al Congreso, la derecha, las élites limeñas, etcétera, ¿no? Y claro, esta percepción reforzó la identidad, digamos, indígena y la identidad eventualmente clasista también, porque en alguna medida estas cosas se mezclan, ¿no? Yo creo que eso es lo que ha pasado fundamentalmente. Ha alimentado un poco también, por supuesto, por las muertes que se produjeron. Y, sin embargo, claro, por supuesto, hay un trasfondo económico y social, pero que no ha sido el factor determinante, ¿no? Pero hay un trasfondo económico y social que tiene que ver más bien con el proceso de crecimiento que ha tenido el sector rural andino en los últimos 30 años, perdón, ¿no? Es cierto, Puno, por ejemplo, Cusco, pero Puno en particular es una de las regiones más pobres, uno de los departamentos más pobres del Perú, y ya conocemos perfectamente las distancias que hay en términos de diferencias de desigualdad con Lima, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mejoró muchísimo en los últimos 30 años. Y entonces podemos destacar la existencia de dos mitos sobre Puno, ¿no? Un mito que está muy divulgado en Puno y en general es que la culpa la tiene el centralismo, ¿no? El centralismo limeño, Lima se lleva todo, ¿no? Las riquezas de Puno se las lleva Lima. Pero si nosotros revisamos las cifras, vemos que Puno representa aproximadamente 2% del Producto Nacional, 2%. Sin embargo, el gasto público en Puno equivale al 3.3%, y los proyectos de inversión pública son casi el 4% de toda la inversión pública nacional. De modo tal que en realidad Puno recibe más de lo que da, ¿no es cierto? Hay una transferencia neta de recursos hacia Puno. O sea que no es que el centralismo succione la riqueza de Puno, sino al contrario, está dando, ¿no? El problema, por supuesto, está en la corrupción, en la tremenda corrupción local y regional, que es que ha venido de la mano con el proceso de descentralización que comenzó a partir del año 2001-2002, ¿no? Donde se transfirieron muchísimos recursos, sobre todo para obra pública, a los gobiernos regionales y sobre todo a los gobiernos locales, a las municipalidades, y eso lo único que ha construido son, digamos, botines presupuestales asaltados pues por lógicas patrimonialistas, ¿no? En fin.
Luego, el otro mito es que Puno es el perdedor del modelo económico de los últimos 30 años, del modelo de mercado, ¿no? De libre mercado, de mercado abierto, que habría marginado, no se habría beneficiado de este modelo, al contrario. Pues esto tampoco es cierto. Hay una serie de cifras, de algunas las ha mencionado Marisa ahora, pero por ejemplo, entre el 2007 y el 2021, el ingreso por habitante en Puno aumentó 4% promedio anual. En cambio, en el resto del país aumentó solo 2,8%. Es decir, Puno creció más que el resto del país en promedio, ¿es cierto? Y más que Lima, de hecho, como tasa de crecimiento, por supuesto, ¿no? Hay una serie de datos, por ejemplo, la cantidad de personas, de ciudadanos nacionales o extranjeros que llegaron a hospedajes, a hoteles, entre el 2001 y el 2019, pasó de 240.000 a 1.295.000, se multiplicó casi por 6, ¿no? La producción de quinoa se multiplicó casi por 3 entre el 2001 y el 2022, y mucho de eso se exporta. La producción de papa en una región tan alta se multiplicó por 3,1. Y la pobreza en Puno tuvo una caída pues extraordinaria, abismal, ¿no? Entre el 2004 y el 2019 la pobreza cayó de 80% prácticamente a 34,7%. Es decir, se redujo a casi la tercera parte de la pobreza. El problema, claro, vino luego con la pandemia, ¿no? Con la pandemia volvió a incrementar la pobreza en 10 puntos. Estuvimos después de la pandemia en 44, pasamos de 34 a 44% de pobreza. Y ya sabemos que no hay peor frustración que aquella de los que han llegado a un cierto nivel de bienestar y lo pierden, ¿no? Esa es la peor frustración que puede haber, y algo de eso puede estar detrás de lo que está ocurriendo ahora, de lo que ha pasado en el sur, ¿no? La gente ha perdido niveles de bienestar que había alcanzado. Y como consecuencia de ese crecimiento que hemos mencionado en los últimos 20, 30 años, surgió una clase media emergente, un capitalismo popular, digamos, que en el caso de Puno es muy fuerte, muy notorio, ¿no? Hay mucho comercio, mucho contrabandista, la minería informal, en fin, y la propia agricultura, por supuesto, y la ganadería, ¿no? Y ese capitalismo popular acudió de una manera importante a la banca formal, contrariamente al prejuicio de que es muy informal Puno, acudieron a la banca informal. Los créditos entre el 2001 y 2021 se multiplicaron por 29. Pasaron de 82 millones de soles a 2.388 millones de soles. ¿Sí? Casi por 30 se multiplicó el monto de los créditos otorgados a las personas, a los negocios, ¿no? Entonces, claro, uno puede preguntarse qué pasó. Es posible que la pandemia haya generado condiciones de dificultad para pagar esos créditos. Muchos créditos además seguramente tenían tasas altas, tasas de interés altas. Entonces eso genera mucho malestar, no poder pagar. Y ha habido una mayor presión de la SUNAT, que es la Superintendencia de Administración Tributaria. Se dice que Puno es una región que no paga impuestos, pero entre el 2007 y el 2021, la recaudación por tributos internos se multiplicó por 5 y la recaudación de tributos aduaneros por 6, cuando el producto creció 3 solamente. Es decir, la recaudación ha crecido más, casi el doble, que el crecimiento de la economía. O sea que la SUNAT ha estado presionando para cobrar impuestos, y eso también ha formado parte del malestar tremendo, sobre todo después de la pandemia, ¿no es cierto? Y eso de alguna manera está detrás de lo que ha ocurrido. Es todo lo que uno podría decir, que hay una cierta reacción pues contra estas tasas de interés altas, contra los créditos, contra una tributación, digamos, que empezó a dejarse sentir. Con frecuencia las poblaciones de Puno incendian los locales de la SUNAT, por ejemplo. Y, y también contra estas regulaciones, por ejemplo, la minería informal, que es muy importante en Puno. No es casualidad que los dos departamentos que tienen una mayor producción de minería ilegal o informal de oro, que dicho sea de paso va a Bolivia, la mayor parte de él, son Madre de Dios y Puno, ¿no? Y no es casualidad que digamos, la insurrección
se haya concentrado principalmente y al final se haya focalizado en estas dos regiones y principalmente en Puno, ¿no? Y esta minería no se puede formalizar porque las normas son demasiado exigentes, demasiado rígidas. Están hechas pues para la gran empresa minera, pero no para el pequeño minero artesanal, digamos, ¿no? Y entonces hay un serio problema ahí. Entonces ahí, uno podría sacar la hipótesis de que aquí hay una especie de reacción de estos sectores emergentes de este capitalismo popular contra estas leyes limeñas, estas imposiciones limeñas que les impiden seguir creciendo y que les imponen una serie de pagos y tributos que tienen con los que tienen que cumplir, ¿no? Bueno, ahora, si lo que tenemos es una base muy importante, una especie de capitalismo popular, una clase media emergente, deberíamos tener pues una derecha popular que representara a estos sectores, ¿no? Por ejemplo, el fujimorismo, el problema es que el fujimorismo ha sido muy debilitado por la persecución judicial a su líder, en fin, una serie de eventos que sería largo repetir acá. Pero el hecho es que prácticamente no existe el fujimorismo en esas zonas, y más bien es la izquierda radical la que ha logrado representar a estos sectores, aunque estos sectores sean capitalistas en buena cuenta, ¿no? Lo que pasa es que también son, muchos de ellos están en comunidades y también tienen digamos, un componente identitario muy importante. Y entonces la izquierda radical, digamos, ahí está presente el Movadef, por ejemplo, ¿no? Muy fuertemente, el FENATE, en fin, es decir, los herederos, los descendientes de Sendero Luminoso, Pucallacta, Patria Roja, etcétera, ¿no? Esta izquierda hábilmente digamos, ha aprovechado la reacción que generó la vacancia de Pedro Castillo para convertirla y potenciarla aún más en una especie de gran afrenta étnica a los sectores andinos, ¿no? Entonces, si hay que enfrentarse a Lima por las razones económicas, me enfrento más aún porque he sido agredido culturalmente, ¿no? Eso es un poco lo que está pasando también. Entonces, aquí se ha producido una unidad frente al agresor común, ¿no? Y ha reforzado, por supuesto, la identidad indígena y eventualmente la identidad clasista también, ¿no? Porque en los colegios, en la escuela pública en el Perú, los últimos 40 años han estado dominados por el SUTEP, que a su vez está dominado por Patria Roja. Es decir, hay un mensaje maoísta que está metido entonces tenemos, eso funciona, es decir, la ideología de clases también está metida en este asunto, ¿no? Y por supuesto también interviene todo el mundo de las redes, ¿no? Crecientemente las redes tienen más penetración, ya todo el mundo tiene, los campesinos también tienen pues un smartphone, etcétera, ¿no? Y se forman pues estas tribus digitales, ¿no? Como sabemos, estas tribus digitales refuerzan su identidad por oposición a otras y a través de fake news, ¿no? Hay el famoso efecto burbuja, ¿no? Que solo me llega la información que refuerza mis creencias, donde los hechos no cuentan, lo que cuentan son estos relatos, estas narrativas, como por ejemplo que el golpe se lo dieron a Castillo, que Castillo le dieron el golpe porque todas las empresas, los contratos mineros iban a terminar este año, el 2023, y Castillo no los iba a renovar, y por eso le dieron el golpe, cosa que es absolutamente falsa. Y así como es, hay una serie de fake news digamos, el 51% de los peruanos cree que efectivamente quien dio el golpe no fue Castillo, sino el Congreso aliado con la derecha y la de Lima, ¿no? Entonces, y parte importante de la fuerza de las movilizaciones ha tenido que ver con estas, digamos, dictaduras locales y regionales que imponen las dirigencias radicales, ¿no? Hay una base, como hemos dicho, hay una afrenta étnica, pero estas dirigencias radicales logran imponer, sobre todo en las ciudades, también en el campo, pero sobre todo en las ciudades, obligan a los comerciantes, por ejemplo, a cerrar, a los mercados a cerrar, o a abrir solamente hasta las 8 de la mañana, y a las 8 se presentan los piquetes para obligarlos a cerrar. A las autoridades recientemente elegidas, las autoridades electas,
están obligadas a declarar que están a favor de la huelga y en contra del gobierno, están prohibidas de reunirse con representantes del Ejecutivo, no se pueden, los alcaldes que se reúnen con algún ministro, con algún representante del Ejecutivo, son azotados públicamente, es decir, se instauran verdaderas dictaduras locales, ¿no? Dentro de una especie de guerra santa contra... Entonces, el gobierno sí intentó dialogar, intentó montar toda una estrategia de diálogo, pero no lo ha podido hacer por la sencilla razón de que aquel que dialoga en estas zonas conflictivas es simplemente castigado, no puede dialogar, no hay diálogo posible desde los sectores que se movilizaron, ¿no? Ahora, lo que hay que decir, por otro lado, es que esta, digamos, insurrección ya terminó. Y terminó antes de la aparición de los huaicos, ¿no? Se había terminado hace más de un mes y medio o dos que está focalizada solo en Puno, porque ya en el resto de las regiones del sur ya se habían levantado las medidas, digamos. Y en Puno mismo, ya la semana pasada, los puntos de bloqueo en las carreteras se habían reducido a 0 prácticamente, o a 5 o a 0, ahora prácticamente no existen. Ayer había 2 puntos de bloqueo, y las dirigencias habrían llegado a un acuerdo para suspender, dicen, durante 2 semanas, digamos, este estado de dictadura, ¿no? La movilización, el paro. En parte porque la gente ya no da más, los comerciantes están desesperados, han perdido mucho dinero, hay muchas actividades que se han retrasado económicamente. Los propios mineros de Ananea, por ejemplo, de la Rinconada, los mineros estos informales, no podían sacar su oro a Bolivia, porque la frontera con Bolivia estaba parada. Y no me extrañaría que parte de los problemas que tiene Bolivia ahora digamos, las reservas, tengan que ver con el hecho de que durante 3 meses o más se suspendió la exportación de oro peruano, aunque parte de ese oro debe haber entrado también por Madre de Dios, ¿no? Me imagino, no lo sé exactamente, pero de repente eso ha influido también. Entonces, de alguna manera esta insurrección terminó ahogándose, ¿no? Porque la gente empezó a agotarse económicamente, y por eso finalmente ha cedido, ¿no? Se anuncia ahí en Puno que probablemente habría nuevamente movilizaciones a partir del 3 de abril, vamos a ver si eso ocurre o no ocurre. Yo creo que esto ya llegó a su punto final, ¿no? Fue un movimiento muy fuerte, pero ya terminó.